Soy la capitán de fragata Raquel Estevez, un título que significa algo en los pasillos donde trabajo, abre puertas, hace girar cabezas y gana respeto en salas donde la precisión y la presión gobiernan cada decisión, pero en casa, rodeada de la gente que me conoce desde que era una niña, soy simplemente Raquel, la sobrina soltera con un trabajo extraño, la que nunca encajó realmente en el molde familiar. Faltan 2 días para Nochebuena y es la misma rutina de cada año, todos reuniéndose en el chalet de mi tío en la Sierra de Madrid. Él es el tipo de hombre que todavía usa gemelos para una barbacoa en el jardín y espera que sus invitados hagan lo mismo. Mi primo Javier estará allí, por supuesto, el abogado, el orgullo de la familia con historias de victorias en el bufete y viajes de golf de fin de semana. Mis tías zumbarán hablando sobre recetas navideñas. Mi tío sentará cátedra como si fuera el consejero delegado de una multinacional y yo me sentaré en silencio cerca de la ventana, tratando de no fundirme con el papel pintado. Nadie pregunta mucho sobre mi trabajo y cuando lo hacen es más curiosidad que interés, como preguntarle a un cuidador del zoológico sobre los horarios de comida, así que he aprendido a ser vaga, sigo en la Armada, digo, aunque la realidad es mucho más complicada. He dejado de corregir la forma en que cuentan mi historia. Según mi tío, me alisté en la Armada a los 20 años, lo probé y luego me pasé al trabajo administrativo, una historia bonita, ¿verdad? Solía pensar que no importaba, que no valía la pena corregir a personas que ya habían tomado una decisión, pero algo en este año se siente diferente. Tal vez estoy cansada de ser invisible o tal vez finalmente estoy lista para que la verdad ocupe algo de espacio. La casa de mi tío se ve exactamente igual cada Nochebuena, una gran fachada de ladrillo, suelos impecables y una chimenea que ruge un poco demasiado fuerte, como si tratara de ahogar la conversación. La mesa se extiende a lo largo del comedor, llena de comida y de historias que han envejecido mejor en algunas bocas que en otras. Javier, mi primo, llega con su prometida y ese aire casual de alguien que sabe que es la estrella. Todos se levantan para saludarlo y mi tío se lanza a un monólogo sobre la última victoria judicial de Javier antes de que él siquiera se quite el abrigo. Hay aplausos, aplausos reales, pensarías que el hombre curó el cáncer. Yo entro 5 minutos después sin fanfarrias, sin preguntas, solo un asentimiento de mi tía y un desganado, ¿has llegado? Pongo mi abrigo en el perchero y me deslizo hacia el fondo como una invitada que olvidó confirmar su asistencia. Siempre es así, Javier habla de su trabajo en el bufete y la gente está pendiente de cada una de sus palabras, se ríen en los momentos adecuados, hacen preguntas de seguimiento y ofrecen rellenar su copa de vino. Menciona a un juez que elogió su estrategia y mi tío sonríe radiante como si acabara de ganar el premio al padre del año. Yo digo que acabo de volver de Madrid, alguien dice, sigues con eso de la Armada, y asiento, ese es el final de la conversación. En algún momento mi servicio militar se convierte en un chiste, mi tío cuenta la misma historia que ha contado durante años, que me uní a la Armada por capricho y lo dejé después de unos meses cuando me di cuenta de que era demasiado intenso. Lo dice con una risita, como si recordara a una niña que una vez quiso ser astronauta, y nadie lo corrige, ni siquiera mi madre. La sala se ríe ligeramente, lo suficiente para escocer, pero no lo suficiente para protestar. Bebo mi vino y miro el centro de mesa. Es una combinación de piñas y hojas falsas perfectamente arregladas, como todo lo demás en esta casa, está diseñado para impresionar pero no para sentir. Alguien pregunta si todavía uso uniforme, digo que sí, sonríen mientras les digo que todavía juego a los disfraces. He llevado ese uniforme en zonas de guerra, he tomado decisiones de vida o muerte, he informado a almirantes y gestionado operaciones enteras, pero aquí soy solo Raquel, la que intentó algo una vez y renunció. La peor parte no son las mentiras, es cómo se han convertido en tradición, son tan esperadas como el besugo al horno y los turrones duros. Cada año me digo a mí misma que no me molestará y cada año lo hace. Creo que lo que más duele es que no son malintencionados, no directamente, simplemente eligieron la versión más fácil de mí, la que no desafía su narrativa, la que se queda callada y deja que la habitación siga girando. Empecé en la Escuela Naval Militar de Marín cuando tenía 20 años, no era un sueño de infancia ni un legado familiar, simplemente sabía que necesitaba algo real, algo que exigiera más de mí que el mundo del que venía. El primer año casi me rompe, no porque no pudiera manejar los estudios o el entrenamiento, sino porque era la primera vez que estaba rodeada de personas que tenían algo que demostrar. Mantuve la cabeza baja, aprendí rápido y escuché más de lo que hablé. Después de la graduación, fui asignada a una unidad de logística que apoyaba operaciones en el extranjero. Mi trabajo no era glamuroso, no venía con escenas de películas de acción ni medallas que entregan en los desfiles, coordinaba envíos,
Programaba rutas y rastreaba movimientos al minuto, movíamos combustible, comida, municiones y personal, y si no llegaba a tiempo, la gente salía herida. Finalmente fui ascendida, dirigí equipos que supervisaban el transporte estratégico a través de regiones volátiles. A veces eso significaba discutir con los altos mandos sobre los tiempos y el terreno. A veces significaba dormir en un catre junto a un portátil sabiendo que un retraso de incluso 10 minutos podría arruinar una misión. He tomado decisiones que salvaron vidas, incluso si esas vidas nunca supieron mi nombre. Pasé a operaciones e inteligencia poco después de eso. Era un trabajo más tranquilo pero más pesado de una manera diferente. Pasaba 12 horas revisando datos satelitales o escaneando registros de comunicación. Aprendí a encontrar patrones, a ver lo que otros pasaban por alto. Era el tipo de trabajo que no venía con historias que pudiera llevar a casa y la mayor parte todavía es información clasificada. Hoy en día trabajo desde el Ministerio de Defensa en Madrid, dirijo una división que maneja la coordinación de fuerzas conjuntas entre departamentos de los que la mayoría de la gente no ha oído hablar, informo a generales, apruebo planes, firmo movimientos que afectan a miles de tropas, y aún así para mi familia soy solo la sobrina que no pudo aguantar. Nunca les dije lo que realmente hago, no porque me avergonzara o porque no quisiera que estuvieran orgullosos, sino porque podía ver en sus ojos que ya habían decidido cuál era mi historia. No pedían detalles, no querían la verdad. Querían una versión de mí que encajara en su zona de confort. Dejé de mencionar el trabajo después de un tiempo, se sentía más fácil, como ahorrar aliento en una habitación sin oxígeno. Me dije a mí misma que no importaba, que el respeto de las personas que entienden el trabajo significaba más, pero a veces, especialmente en las fiestas navideñas, el silencio se vuelve ruidoso. He pasado más de una década de servicio, he sido la más joven en la sala, la única mujer en la sala y a veces, la única dispuesta a decir lo que nadie más diría. Me he equivocado. He tenido razón y he sido responsable de decisiones que nunca aparecen en los titulares pero que cambian los resultados de todos modos. Nada de eso aparece en los álbumes de fotos familiares, no lo escucharás durante la cena, pero es mío y es real. Sucedió justo cuando servían los polvorones y el postre. El timbre sonó agudo e inesperado, cortando el bajo murmullo de la conversación y el tintineo de los cubiertos. Mi tía se limpió las manos en un paño de cocina y desapareció por el pasillo. Cuando regresó un hombre la seguía, alto, compuesto, con un abrigo oscuro que parecía caro pero no llamativo, llevaba una caja de bombones y una leve sonrisa, del tipo que no se esfuerza demasiado. Mi tía dijo, todos, este es Jaime, trabaja con Raquel. Las cabezas se giraron, yo me quedé sentada, mi tenedor congelado en el aire. Mi tío intervino rápidamente, siempre el anfitrión, dando una palmada en la espalda al hombre y diciendo algo como, debes trabajar con Javier, ¿verdad? Él está en Derecho Corporativo, Contratos de Defensa, tal vez haya alguna coincidencia. Jaime no lo corrigió, solo asintió una vez y dijo, conozco a alguien de la familia desde hace bastante tiempo, lo dijo con sencillez, sin necesidad de drama, pero vi el cambio, sus ojos escanearon la habitación como lo había hecho 100 veces en lugares más serios. Lo asimiló todo en silencio, donde se sentaba la gente, quién tenía la atención, quién no. Rechazó el vino, les agradeció la invitación y se dirigió hacia un asiento cerca de la chimenea. Podía sentir las preguntas surgiendo en la sala, pero nadie las hizo, todavía no. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba, incluso mi tío, que normalmente dominaba cada espacio, parecía hacer una pausa un poco más larga antes de responder. Me recosté y observé, mi corazón no se aceleró pero sí se estabilizó. Esto no estaba planeado, pero tampoco parecía un accidente. La bandeja de dulces acababa de dar su tercera vuelta a la mesa cuando sucedió. Mi tío, animado por el vino y su habitual sentido del humor, se reclinó en su silla y dijo, Raquel probó la armada una vez, ¿recuerdas eso? Duró unos meses antes de darse cuenta de que no estaba hecha para ello. Se rió, mirando a su alrededor en busca de confirmación como siempre hacía. No me inmuté, nunca lo hago, mis ojos permanecieron en mi plato, la misma defensa que había ensayado durante años, pero esta vez, antes de que alguien pudiera reírse o cambiar de tema, Jaime dejó su copa con un movimiento tranquilo y deliberado. Con el debido respeto, señor, dijo con voz calmada y uniforme, ella no renunció, ella dirige mi división en el Ministerio de Defensa. La sala se congeló, nadie habló, nadie se movió, fue como si el aire mismo hubiera sido succionado del espacio. Mi tío parpadeó lentamente, con la boca ligeramente abierta, como si tratara de reproducir lo que acababa de escuchar, al otro lado de la mesa. Los tenedores flotaban en el aire, los ojos iban de Jaime a mí, como si acabáramos de realizar un truco de magia que nadie vio venir.
Jaime no dio más detalles, no tuvo que hacerlo, la frase se mantuvo por sí sola, nítida y clara, no había nada defensivo en ella, ninguna necesidad de levantar la voz, solo la verdad lanzada en el centro de la mesa como una piedra en agua tranquila. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier cosa que hubiera cargado en esa habitación. Mi tía se aclaró la garganta pero no habló, Javier me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. No me moví, no sonreí, simplemente me senté allí firme mientras la vieja historia se hacía añicos en el suelo de madera. Nadie alcanzó su bebida, nadie tomó otro trozo de pastel, el sonido de la calefacción encendiéndose en el pasillo se sentía más fuerte que cualquier otra cosa en la sala. Mi tío permaneció congelado con una mano en su copa de vino y la otra agarrando el respaldo de su silla, su rostro no mostraba ira ni vergüenza, solo confusión, como si alguien hubiera cambiado el final de una historia que había contado demasiadas veces para recordar dónde empezaba. Javier me miró no con arrogancia, no con competitividad, simplemente atónito, sus ojos buscaban, tal vez una prueba, tal vez algún indicio de que todo esto era solo un malentendido. Mi madre, callada durante la mayor parte de la noche, ahora se sentaba más erguida, con los ojos moviéndose entre Jaime y yo como si tuviera preguntas pero no supiera cómo hacerlas en voz alta. Empujé mi silla hacia atrás lentamente, no para hacer una declaración, no para pedir aplausos, simplemente porque algo en mí me dijo que era hora de levantarme, mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera estado esperando un permiso que nunca supo que necesitaba. No me aclaré la garganta ni arreglé mi postura, no escaneé la habitación para ver si había alguien allí, simplemente me paré completamente en silencio, por primera vez en esa casa ocupé espacio sin disculparme. Jaime no dijo otra palabra, no me miró buscando apoyo o reconocimiento, simplemente se mantuvo en tranquila solidaridad, del tipo que no necesita un discurso para significar algo, dejó que el silencio hiciera el trabajo, y el silencio funcionó. Esculpió un espacio que nunca había existido antes, tiró de la alfombra bajo una narrativa que no había sido controlada durante años, y en ese espacio, algo real se asentó. No orgullo exactamente, algo más profundo como claridad o tal vez paz. Nadie aplaudió, nadie brindó, nadie trató de cambiar de tema, simplemente se sentaron allí sosteniendo el peso de una verdad que finalmente había sido nombrada. No dije gracias, Jaime no lo necesitaba, lo que hizo no fue por lealtad o defensa, fue para corregir algo que había permanecido mal durante demasiado tiempo, y la belleza de ello fue que no lo hizo para rescatarme, lo hizo porque era la verdad. Me volví a sentar lentamente no para señalar el final del momento, sino para anclarme en él. Mi tío me miró, realmente me miró, no como la sobrina que intentó algo una vez, sino como alguien a quien en realidad no conocía, y tal vez por primera vez quise que lo hiciera. Ese momento no arregló todo, no borró los años de ser incomprendida, pero hizo algo mejor, terminó la historia, nunca di permiso para que nadie más la contara. A la mañana siguiente encontré un lugar tranquilo en el porche, el cielo estaba nublado y el frío se colaba por las costuras de mi chaqueta, pero se sentía bien estar fuera, bebí café de una taza desportillada y escuché el viento moverse a través de los árboles. Mi tío salió unos minutos después, no dijo nada al principio, solo se sentó a mi lado, sosteniendo su propia taza como si fuera algo que hacer con sus manos, nos sentamos en silencio, el tipo de silencio que no presiona ni exige. Finalmente dijo, no lo sabía, su voz era baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Rellené los huecos con lo que tenía sentido para mí, no me giré para mirarlo, solo asentí una vez y dije, nunca preguntaste. Las palabras no fueron afiladas, simplemente eran verdaderas, él hizo una mueca, como si escucharlas en voz alta doliera más de lo que esperaba. Lo siento, dijo sin explicaciones, sin excusas, solo esas dos palabras sentadas pesadamente entre nosotros. Dejé que se asentaran, luego dije, lo sé. Él asintió con los ojos fijos en los árboles, no entendía lo que estabas haciendo, pensé que si no podías hablar de ello, no contaba. Dije, algunas cosas importan se hable de ellas o no. Me miró, luego miró hacia otro lado de nuevo, estoy orgulloso de ti, Raquel, no por el rango o el trabajo, sino porque te mantuviste firme, porque no dejaste que ninguno de nosotros te detuviera. No lloré, pero sentí que algo cambiaba como una puerta abriéndose una grieta, lo suficiente para que entrara la luz, dije gracias, y eso fue todo lo que ambos necesitábamos. No toda historia necesita una audiencia, parte del trabajo más difícil se hace en silencio, lejos de las luces, los aplausos o incluso el reconocimiento, servir en las Fuerzas Armadas me enseñó eso, que la verdadera responsabilidad no siempre se parece al heroísmo,
que a veces el tipo de orgullo más profundo es el que llevas en silencio. Solía pensar que necesitaba que mi familia me viera claramente, que entendieran lo que había hecho, lo que había construido, lo que había sacrificado, pero ahora creo que lo que quería más era dejar de sentirme borrada. No se trata de medallas o títulos. Se trata de saber que tu trabajo importa, incluso si nadie aplaude nunca. Y cuando alguien finalmente lo ve, aunque sea solo una persona, puede cambiar algo en ti. Mi tío no ha vuelto a mencionar la vieja historia, no bromea sobre que renuncié. En estos días, cuando alguien pregunta qué hago, simplemente dice, ella trabaja en el ministerio, mi sobrina sirve a nuestro país y de alguna manera eso es suficiente. No porque compense todo, sino porque es verdad, y a veces ser visto, aunque sea brevemente, aunque sea en silencio, es todo lo que realmente necesitas.